Gojo vs Sukuna es una de las peleas más discutidas en mi tiempo leyendo manga. Comerte un spoiler en esta época de Jujutsu Kaisen era lo más normal del mundo. Por más que me apartara de internet y viviera en una cueva, vería los spoilers en el cielo como si fuera la bad señal. Todo el mundo tenía que ver con Jujutsu Kaisen. De hecho, me recuerda a cuando la NASA subió una fotografía de Tokio y los comentarios estaban inundados con Gege Akutami consiguió dividir por completo a su audiencia con esta pelea. Creo que no tienen una idea de la cantidad de hilos de Twitter y Reddit en los que presencié discusiones y argumentos del cómo Sukuna iba a ganar, o viceversa. Los memes fluyeron, TikTok autoproclamó Judas de Lady Gaga el main theme de la pelea, y a pesar de que el desenlace todo el mundo lo veía venir desde que salió el primer episodio del anime, consiguió sorprendernos a todos. Voy a mencionar algo muy importante, ¿ok? Si les gustó este pequeño clip del manga animado, yo no lo hice, ¿ok? No tengo esa cantidad de talento. Voy a dejar en la descripción un link al video de Ninjaristic Ninja, por si les gustaría verlo en su totalidad, porque merece demasiado la pena. Ok, empecemos con el setup, o lo que viene siendo el cómo la historia terminó enmarcando a estos dos para que inevitablemente se den de tortas. Uno de los pilares principales de Jujutsu Kaisen es Gojo. Él funciona como el personaje mentor que tiene todo shonen, pero a pesar de esto, él representa la categoría del hechicero más fuerte del mundo, y la historia sabe cómo utilizarlo para que nosotros como audiencia nos sintamos tranquilos cuando él está cerca. ¿Hay un problema? No pasa nada, Gojo lo resuelve en segundos, a diferencia de los demás personajes que tal vez hubieran perdido la vida. Por eso el arco de Shibuya tiene la gravedad que tiene. Literalmente lo primero que pasa en el arco es que se deshacen de Gojo. Pero habiendo dicho esto, del otro lado nos muestran al antagonista de esta historia, un hechicero que se convirtió en una maldición en sí misma, y que todos declararon como el hechicero más poderoso de la historia. No hubo una manera de matarlo, sino de dividirlo en 20 objetos malditos, separarlos por todo el mundo para poder sellarlo y mantenerlo lejos de este plano existencial. Entonces, cuando la historia de Jujutsu Kaisen arranca, es cuando se establece el regreso de este hechicero maléfico. Pero tenemos un problema. Ya hay una persona con el título del hechicero más fuerte. Entonces, por mera lógica, ya tenemos un desacuerdo. Y Jujutsu Kaisen nos planta varias pruebas de que un encuentro entre estos dos en el futuro es más que evidente. Empezando por su primer encuentro, Gojo barriendo el piso con Sukuna en el capítulo número 2 del manga. Y un par de páginas después nos damos cuenta de que el poder de Sukuna no se acercaba ni a un 10% de lo que debería de ser. Y a pesar de tener esta información en cuenta, Gojo le reitera a Yuji que igual le ganaría. Y creo que para este punto en la historia no nos damos cuenta realmente lo que eso significa, porque no sabemos lo absurdamente fuertes que son estos dos personajes. Y para eso, la historia utiliza deliberadamente a Yogo como una especie de escala de poder hecha personaje, como por ejemplo en su primer enfrentamiento con Gojo, donde podemos ver lo efectivas que son las expansiones de dominio. A pesar de que esta es una maldición de grado especial, que es capaz de hacer una de las técnicas más complejas en todo el manga, y que muy pocos hechiceros siquiera se acercarían a tocarle, mucho menos hacerle daño, Gojo no solo lo vence, para él requiere cero esfuerzo, y si no fuese por Hanami estaría muerto. Más adelante en el incidente de Shibuya, somos capaces de ver el nivel de poder de Yogo cuando vemos a personajes que creíamos que eran fuertes y no son capaces de ni siquiera seguirle el ritmo. Y el épico enfrentamiento que tiene con Sukuna más adelante en el arco es donde podemos ver una vez más una diferencia aplastante de habilidad. Pero aún así, su pelea parece ser mucho más larga que la de Gojo. Quizá porque tal vez para Sukuna no fue tan fácil, o porque quiso alargarla solo para su entretenimiento. El cinismo de Gojo y el hambre de desafío que tiene Sukuna es algo que vamos a ver a lo largo de su pelea. Y a lo que quiero llegar es que estos dos están en una liga totalmente diferente a cualquier personaje de la historia. Y tener todo este contexto solo alimenta más la idea de que Sukuna está por encima de todos y que el único capaz de detenerlo es Gojo. Algo que me gustaría aclarar es que las peleas en Jujutsu Kaisen no son justas. ¿Y a qué me refiero con esto? La serie reconoce que los hechiceros utilizan cualquier medio necesario para ganar y son recompensados por ello, incluidas tácticas sucias o pelear en desventaja numérica. Pero esto es solo un aspecto realista del mundo y que ningún personaje cuestiona. Al final de cuentas, el personaje más fuerte no es aquel que fue derrotando a todos uno contra uno, sino aquel que sin importar lo que le tirasen, sale
victorioso. Entonces, teniendo esto en mente, la pelea inicia con un ataque totalmente sorpresa de parte de Gojo hacia Sukuna. Sin ningún previo aviso, el hechicero maléfico es golpeado por un púrpura, previamente potenciado por la técnica maldita de Utahime. No solo vemos lo injusto que es este ataque debido a la sorpresa del mismo, sino que encima Gojo involucra a otro personaje para que potencie su habilidad. Y dañándole la mano a Sukuna, Gojo le menciona que aquí él es el retador, dando a entender que en esta pelea él es quien tiene las de perder. Él es el que viene de visita. Como cuando en un equipo de fútbol no tienen a absolutamente nadie apoyando en la gradería, en un estadio repleto de la afición del equipo local. Es una provocación, y eso es lo que más me gusta de estas peleas, o del shonen en general, porque estas peleas son capaces de contarnos matices filosóficos e ideales de vida mientras ves a dos tipos pegarse de golpes. Y el cliché que más me hace gracia del shonen es cuando los personajes están mirando desde una gradería y se ponen a explicar la importancia y gravedad de los movimientos que estamos viendo en la pelea. Esto lo hizo Naruto con el arco de los exámenes Chunin y el arco de torneo de My Hero Academia, solo por mencionar algunos. Y ahora también lo vemos en Jujutsu Kaisen. El capítulo 225 funciona para ponernos en contexto de toda la acción que estamos viendo. Vemos a varios personajes explicar técnicas, analizar diferentes escenarios y explicarnos por qué una pelea de dominios sería una de las peores tácticas para cualquiera de los dos, debido a la increíble cantidad de energía maldita que consume esta técnica. Si alguno de los dos fallara con su dominio, significaría que perdería la pelea. Y con esa semilla sembrada en nuestro subconsciente, lo que vemos en la siguiente... Gojo y Sukuna expanden su dominio al mismo tiempo. La técnica de Gojo envuelve a Sukuna en una barrera, y dentro de esta, ambos dominios están al mismo nivel, cancelándose simultáneamente, pero el área del efecto del dominio de Sukuna llegó hasta afuera, golpeando la barrera que es más vulnerable a los ataques del exterior, rompiéndose por completo y atacando a Gojo. Y con este panel terminó el capítulo. Me quedé leyendo este capítulo con el corazón en la mano y sufriendo horrores por esperar una semana completa el nuevo capítulo. Y todo para que alguien me hiciera un spoiler un miércoles random en Instagram a las 3 de la tarde. Personalmente me gusta muchísimo este panel del dominio de Sukuna, porque lo vemos encima del techo del santuario. Las últimas veces que lo hemos visto expandir su dominio, Sukuna está por delante, no por encima de la estructura. Pero me gusta este detalle para que nos quede bien claro el cómo está viendo por debajo del hombro a Gojo. Gojo se cura utilizando la técnica maldita inversa, pero claro, no es suficiente para la cantidad insana de cortes por segundo que Sukuna es capaz de hacer. Y con una sonrisa de psicópata, Gojo se echa para atrás y Sukuna empieza a perseguirlo, porque se acaba de dar cuenta de que el rango de la técnica no es Sukuna en sí mismo, sino el santuario maléfico. Y acá el manga nos da la respuesta al problema que tiene Gojo: dominio simple, una técnica capaz de desmantelar el efecto de golpe asegurado que tiene una expansión de dominio. Y el manga no te explica cómo Gojo es capaz de utilizar esta habilidad, literalmente solo te dice: él es un genio, no sabe cómo enseñar una técnica como esta, pero es capaz de utilizarla igualmente. Y tendría un problema con esto porque pinta como si fuese un gran agujero argumental, pero aunque no lo crean, tiene mucho sentido, por el tipo de personaje que es Gojo en esta historia. Él es así de fuerte, punto. Es un personaje capaz de replicar técnicas solo con verlas. Es un personaje que ni siquiera la misma historia es capaz de quitarse encima. Es a estos niveles a los que Gege Akutami quiere que entendamos quién es Gojo. El enfrentamiento va en un vaivén de ataques de Sukuna y el dominio simple de parte de Gojo, que le da un respiro para recuperarse sus heridas. Después de varias veces lo mismo, Sukuna parece desesperarse, hasta que Gojo deja de curarse para realizar un ataque diferente. En cuestión de segundos, recibe muchísimos cortes de Sukuna y el narrador del manga nos lanza la pregunta: ¿será que Gojo Satoru finalmente perderá? Gojo se abalanza al cuerpo de Sukuna y de nuevo utiliza su técnica maldita inversa, pero esta vez no para curarse, sino para utilizar rojo, catapultándose lejos del dominio de Sukuna y causándole muchísimo daño. Y el capítulo termina con Gojo teniendo oportunidad para ganar. Y así nos damos cuenta de que esta pelea puede terminar de cualquier manera.
El capítulo 227 comienza con una explicación de Yuta hacia sus compañeros, de lo que acaba de pasar con la técnica maldita inversa, básicamente explicándonos que esta técnica siempre la puedes usar, pero cada vez que lo hagas va a funcionar un poco peor, y nos da el ejemplo de un motor de máquina que se sobrecalienta. Algo que me llama muchísimo la atención del cómo Jujutsu Kaisen presenta esta pelea es que no es solamente increíble de ver para nosotros los lectores, sino que para los personajes de esta historia es información nueva, y verlos teorizar sobre lo que están viendo para intentar hacer sentido de todo. Me pareció un mejor uso a la típica herramienta de exposición que usa cualquier otro shonen, porque los personajes y los lectores estamos en el mismo barco. Estamos viendo cómo las reglas de la hechicería están siendo escritas por los personajes más fuertes. Gojo vuelve a expandir su dominio, esta vez cambia las condiciones de su barrera para que sea más resistente a los ataques exteriores. Pero Sukuna también tiene un as bajo la manga, y es capaz de utilizar una técnica como la amplificación de dominio mientras expande su dominio, y no es afectado por la barrera de Gojo porque la única condición para que no te afecte su dominio es que tengas contacto con él, algo que Sukuna vivió dentro del cuerpo de Yuji, cuando Gojo expande su dominio por primera vez contra Yogo, hace más de 200 capítulos, y así Sukuna limita el rango de su técnica maldita, potenciándola y rompiendo una vez más la barrera de Gojo. Pero hay un límite, porque esta pelea no es solo inventarse reglas porque sí. Mientras se inventan estas reglas, estos dos personajes están jugando y siguiendo estas nuevas reglas, lo que hace que nosotros como lectores empecemos a entender un poco más los riesgos en los que ambos personajes se incursionan hasta llegar al clímax de la pelea. El momento en el que Sukuna es capaz de invocar a Mahoraga recalca lo que estaba mencionando al inicio. Las peleas de Jujutsu Kaisen no son justas, y ahora esta increíble pelea se acaba de convertir en un 2 contra 1. Mientras se iba desarrollando la historia en estos capítulos semana a semana, las personas en internet comienzan a tomar bandos. Algunos, cansados de lo perfecto que es Gojo, deciden empezar a apoyar a Sukuna, y otros, con aún esperanzas de que este manga termine con un final feliz, se aferran al lado de Gojo. Y esta polarización dio como resultado una exposición enorme al manga de Jujutsu Kaisen. Ya el anime era súper grande y popular, pero esta pelea se estaba poniendo en boca de todos. No solo era la desventaja numérica, sino que ahora su cuerpo estaba empezando a pasarle factura. Al parecer pensábamos que Gojo estaba reescribiendo la regla que explicaba Yuta sobre la técnica maldita inversa, pero fue todo lo contrario. Y el manga te mete muchísimo miedo porque pensábamos una vez más que era el fin de la pelea y que Sukuna gana, solo para darnos cuenta de que ambos están en el mismo nivel de miseria. Nada ha cambiado, ambos están bastante destruidos por dentro. Sukuna no es capaz de invocar a Mahoraga hasta que se adapte al infinito de Gojo, y eso solo pasará cuando la rueda que tiene Sukuna en su cabeza dé vuelta 3 veces. Esto es importante porque nos mete tensión de una manera visual, porque pone la presión en Gojo, dándonos a entender que tiene que matar a Sukuna antes de que pase esto, porque si Mahoraga es capaz de adaptarse al infinito, todo terminaría para Gojo, por lo que cada vez que vemos girar la rueda podemos sentir la presión de Gojo por terminar todo de una vez por todas, y es ahí donde lo vemos atinar un destello oscuro, uno de los golpes más fuertes imbuidos con energía maldita. Este ataque es muy provechoso para Gojo porque esta técnica eleva el poder maldito. Sukuna está acabado, a menos que la rueda gire por última vez, invocando a Mahoraga. Y este es el verdadero clímax de la pelea, porque hasta este momento Gojo sintió verdaderamente que puede perder, la misma sensación que tuvo con Toji. Finalmente el manga está dándonos una ligera posibilidad de que pase, y aunque sea pequeña, es posible. Pero esto aún no se termina, porque la pelea se volvió 3 contra 1. La realización de que puede perder ha enviado a Gojo a otro plano mental, haciendo que pueda evitar los ataques de las sombras mientras Sukuna se recuperaba. Y aún así es capaz de utilizar su técnica maldita inversa. Se deshace de otra sombra con otro destello oscuro para acabar de una vez por todas con Púrpura, destruyéndolo todo a su paso. Gojo ha ganado. Fin del capítulo. Una semana después,
El capítulo 236 comienza con Gojo, pero con su atuendo de joven, el del arco del inventario oculto, hablando con su difunto mejor amigo Geto y reflexionando cómo perdió contra Sukuna. Conforme seguía leyendo el capítulo, podía notar un patrón del cómo Gojo estaba hablando con todos estos personajes que han muerto a lo largo de la historia, y ahí la realidad me atropelló como un camión. Esta secuencia nos enseña el final del arco de personaje que tiene Gojo en esta historia. Él siempre pensó que tener la etiqueta de ser el más fuerte de todos era un camino solitario. Y en su pelea contra Sukuna quiso demostrarle al rey de las maldiciones que no estaba solo. Naturalmente, Gojo, después de su pelea contra Toji, tuvo un cambio de mentalidad y pensaba que ahora que se ha convertido en el más fuerte, se quedaría solo. Pero lo que nos ha estado enseñando la historia desde mucho antes es que a Gojo le importan las personas que están a su alrededor. Y en lugar de aislarse, motiva a sus estudiantes a estar algún día al lado de él. En cambio, Sukuna no le importa nada de eso. Eligió vivir su vida solo, y es natural que él sea quien se lleve el título del más fuerte, porque eso es lo que conlleva. Algo que Gojo nunca quiso entregar, incluso en sus últimos momentos de vida no estuvo solo. Y por eso es que Gege nos presenta esta secuencia del aeropuerto, con todos los personajes en su época de jóvenes, porque esta fue la época en la que Gojo fue más feliz, antes de que todo esto de ser el más fuerte cayera por encima de él. Después de 11 capítulos de pura acción, por fin parece que hay un descanso. La primera vez que leí este capítulo no podía creer que Gojo había muerto. Ver este panel de los últimos momentos de Gojo justo después de haber leído esta secuencia tan acogedora en el aeropuerto me puso a sudar frío. Jujutsu Kaisen nunca se ha cortado con la violencia hacia sus héroes, pero este panel se quedará conmigo siempre, como el recuerdo de haber presenciado la mejor pelea del shonen moderno.